Nuestra Señora. Muy buenos días, amados hermanos en Jesús y María. Les saludo desde la vereda del Diviso. Durante este programa estaremos tratando algunos temas que tienen que ver con la vida después de la muerte. Durante la Pascua, la Iglesia, a través de los evangelios y lecturas de la semana, nos ha estado recordando el fin último del ser humano, la vida eterna. Es por esta razón que durante estas semanas estaremos tocando los temas que tienen que ver con la vida después de la muerte. Llámese la muerte, el cielo, infierno y purgatorio. De tal manera que nosotros conozcamos lo que nos espera después de esta vida y viviendo nuestra fe, podamos estar al lado de Jesús. Tomados de la mano de María, comenzamos. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, tiempo de nacer y hora de morir. Esto es lo que nos dice el libro del Eclesiastés en el capítulo 3, versículos 1 al 2. Ahora les quiero contar el testimonio de Daniel, un hombre que durante toda su vida vivió como muchas personas sin preocuparse por qué había después de la vida eterna. Era una noche oscura y fría. Daniel bebía un café sentado en su sillón favorito, en la sala de estudio de su casa. Su familia dormía mientras él reflexionaba sobre muchas cosas, tantas que perdió la noción del tiempo. Eran las 3 de la mañana cuando llevó su taza vacía al lavaplatos y abrió el refrigerador para prepararse algo de comer. Cuando cerró la puerta, vio junto a él una figura muy conocida, pero nada apreciada. Era la muerte. La espectral imagen le arrebató el sueño en un instante. Lo miró fijamente y le dijo con voz tenue: ¿sabes a qué he venido? Él asintió la cabeza y dijo: sí, lo sé, ya es mi hora. Confundida la muerte preguntó a su víctima: ¿no vas a llorar? Todos lo hacen y se arrodillan, suplican, juran que serán mejores, ruegan otra oportunidad, mientras que tú, ¿aceptas mi llegada con resignación? Temeroso aún y con un nudo en la garganta, Daniel respondió: ¿de qué serviría? Nunca darás otra oportunidad, tú solo haces tu trabajo. La muerte le respondió: tienes razón, yo solo hago mi trabajo. ¿Puedo despedirme de mi familia?, preguntó Daniel con ligera esperanza de recibir un sí. Pero la muerte le contestó: tú lo has dicho, solo hago mi trabajo. Yo no decido la hora ni el lugar, mucho menos los detalles. Daniel le dijo: lo siento, no tienes que disculparte. Poca gente piensa en su familia mientras está en vida, pero al llegar este momento, todos piden lo mismo. ¿No lo entiendes?, dijo Daniel con tono de reproche. Yo perdí a mi padre cuando tenía 15 años y mi sufrimiento fue grande, pero mi hija menor tiene tan solo 4. Déjame decirle que la amo. Tuviste 4 años para decírselo, agregó la muerte. Tuviste muchos días libres, muchos cumpleaños, fiestas y otros momentos en que pudiste decirle a tu hija que la amas, pero no, solo pensaste en ti. ¿Por qué solo pensaste en ti y no en tu hija? Daniel le dijo: mi hijo mayor no me creería, y mi esposa, bueno, ella no creo que le interese si la amo o no. Nos hemos distanciado tanto, pero mi niña, no hay día que entre por la puerta y no esté ahí para recibirme con un beso. La muerte le dijo con voz fuerte: deja de hablar, se hace tarde. Pero está bien, ¿sabes? Este momento hace que mucha gente haga conciencia de cómo vivió su vida. Lástima que solo lo hagan ahora, ya que es demasiado tarde. Ambos salieron de la casa. Un extraño tren aguardaba en la calle y lo abordaron. No todo es aburrido en el estado de la muerte. No puedo decirte lo que pasará al llegar, pero te propongo que juguemos una partida de ajedrez para matar el tiempo. Con una sonrisa y una lágrima, Daniel dijo: qué curioso, creí que no tenías sentido del humor. El juego se inició. Daniel no se calmaba, aunque comenzó ganando. Consiguió un alfil y un caballo, pero era obvio que eso no le alegraba. La muerte le preguntó: ¿a qué te dedicabas en vida? Era un simple empleado de una fábrica de calzado. ¿Obrero? No, trabajaba en la administración. Ah, supongo que te encargabas de ver si faltaba algún producto o dinero. Sí.
Esa parte así era, le contestó Daniel. Hay algo que no entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes?, le preguntó. ¿Por qué ustedes, teniendo tantas cosas buenas para hacer, se encierran en el trabajo, se olvidan de los sentimientos, no les importan los demás, se vuelven egoístas y violentos, pero cuando los visito yo, demuestran ternura, humildad, tristeza, miedo e incluso lloran? ¿Por qué esperan a que llegue yo si ya nada podrán hacer? No lo sé, respondió Daniel bajando la cabeza. En cambio, yo soy un simple peón, haciendo lo que debo hacer y nada más, mientras ustedes son dueños de su propia vida, capaces de decidir qué harán con ella. ¿Y para qué? Si su decisión más común es desperdiciarla viviendo sin manifestar cariño y amor. Daniel se sorprendió y le dijo a la muerte, te creí más cruel. Nada es lo que parece. El silencio reinó por unos instantes mientras Daniel ponía en jaque a la muerte. Dime, ¿qué pensabas cuando te casaste?, le preguntó. Pensaba en ser feliz, en formar una linda familia, en formar parte de la alta sociedad. ¿Y lo lograste? Es broma, ¿verdad?, le dijo Daniel a la muerte. Me encontraste solo en la cocina durante la madrugada y te pedí despedirme de mi hija. Es obvio que no lo hice. Si hubiese mostrado más amor a mi familia, la solicitud de despedirme no hubiera sido necesaria. Y las lágrimas se habían secado del rostro de Daniel y de pronto exclamó suavemente, jaque mate. La muerte sonrió y le dijo, felicidades. Daniel suspiró y respondió, es una pena que no sirva de nada. No me importaba ganar. De todos modos ya estoy aquí. Un simple juego de ajedrez no aleja mi mente de mi familia, de mis hijos, de mi esposa. Las lágrimas brotaron de nuevo en el rostro de Daniel y se cubrió con ambas manos. Mientras él sollozaba, la muerte exclamó, llegamos. Muchas veces nos sucede como la historia de Daniel. Vivimos la vida sin siquiera valorar a los demás. Y cuando nos llega el momento de la muerte es cuando quisiéramos hacer todo. Debemos tener presente que la muerte es ir al encuentro total con Jesucristo, pero al mismo tiempo ese encuentro, Jesús evaluará cómo estuvo nuestra vida, qué hicimos y qué dejamos de hacer, cómo la vivimos, cómo tratamos a los demás. No debemos valorar a nuestros seres queridos solo cuando ya estamos por morir. Debemos aprovechar toda la vida para hacerlo. De lo contrario, cuando la muerte llegue, no tendremos el tiempo suficiente para demostrar lo que pudimos haberles demostrado durante toda una vida. Dios no nos ha dado detalles de lo que va a acontecer en el futuro, pero sí nos ha provisto de unos lineamientos generales que nos indican que los acontecimientos nos mueven hacia una culminación grandiosa, en la cual su nombre va a ser universalmente exaltado. Mientras tanto, nos ha revelado lo que consideró que debíamos saber. Así lo hizo también con su pueblo en el Antiguo Testamento. Nos habla lo necesario sobre la inmortalidad, la muerte, el llamado estado intermedio, el juicio final, el cielo, el infierno, etc. Todos estos temas forman parte de algo que se llama escatología. La escatología es la ciencia de la teología que se encarga de reflexionar sobre los acontecimientos últimos y la vida en el mundo futuro del ser humano al lado de Dios. La escatología es la parte de la teología que se encarga de hablarnos de los últimos acontecimientos y reflexiona sobre lo que la Biblia nos dice acerca de la vida futura. Parte de la escatología nos habla acerca de lo que es la muerte. La palabra de Dios tiene una terminología muy variada, pero explícita acerca de la muerte, o el paso a la otra vida. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, nos encontramos con infinidad de versículos que nos hablan sobre este momento en la vida del hombre. Algunos que podríamos destacar son en el libro de Josué, el capítulo 23, versículo 14, en el Eclesiastés, el capítulo 12, versículo 7, en el libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 10, y en el Deuteronomio, en el capítulo 14, versículos 15. También el Nuevo Testamento nos habla de esta realidad, como lo podemos ver en la carta a Timoteo, a los Corintios, en las mismas cartas de Pedro, en el Evangelio de San Juan, en los Hechos de los Apóstoles, en Tesalonicenses y en el Evangelio según San Lucas, en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos nos preguntamos, ¿qué es la muerte? Debemos entender la muerte como la separación del alma y del cuerpo.
El ser humano ha recibido el aliento de vida de parte de Dios, lo que lo transporta a una dimensión eterna. En el momento de la muerte, lo que termina es la vida física, como nos dice la carta del apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 26. Es el tiempo en el que nuestra alma es requerida por Dios para ir a su última morada. Debemos entender una cosa: nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos un cuerpo que se deteriora y muere, pero también tenemos un alma que es inmortal y vive eternamente. La vida y la muerte son dos formas diferentes de la existencia de nosotros. Una en el cuerpo y otra en el cielo, donde estaremos en cuerpo y alma. Esta segunda se desarrolla en un lugar ya determinado por Dios. La muerte es además el resultado del pecado, nos dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 23. El ser humano fue creado inmortal, pero el pecado original trajo la muerte a nuestra vida física. El juicio cayó sobre el hombre y la muerte se convirtió en su gran enemigo y el último ser en ser conquistado. Hay además muerte física y muerte espiritual. Todos aquellos que están separados de Dios por causa del pecado están espiritualmente muertos. La segunda muerte viene descrita en el libro del Apocalipsis. Aquí debemos tener presente una cosa, y es que una vez que un ser humano deja este mundo, comienza el proceso de entrada a su lugar de destino final. A eso es a lo que llamamos muerte. La muerte no es que todo ya terminó, es un cambio de etapa en nuestra existencia para ir a la verdadera vida o vida eterna. Vida que viviremos de acuerdo a como nuestras obras se hayan dado. En este proceso de la muerte, también le llamamos muerte no solamente al paso de esta vida a la otra, sino que existe una segunda muerte de la que nos habla el Apocalipsis, que es la muerte eterna, es decir, la muerte del alma que se da cuando uno, al no haber aprovechado esta vida para cumplir con la voluntad de Dios, va a su lugar o morada en el infierno. Debemos tener presente que la inmortalidad fue dada por Dios a su creación más sublime, los ángeles y el hombre. Adán fue creado inmortal. Con el pecado perdió la inmortalidad física, aunque no la de su alma. La resurrección es por tanto para justos y para pecadores. La inmortalidad del alma viene claramente enseñada en la Biblia. Podemos decir que la escatología termina en el momento que todos los que fueron fieles estén para siempre con Cristo y los que han de perderse sean arrojados eternamente al fuego del infierno. Es aquí donde debemos tener presente que el ser humano tiene dos caminos a seguir después de dejar esta vida: el cielo, si sus obras han sido buenas, y el infierno, si no se acercó a Dios y no se preocupó por vivir en armonía con sus seres queridos. Sea en el infierno, sea en el cielo, nosotros viviremos para siempre. La diferencia entre uno y otro es que en el infierno viviremos por siempre en los tormentos, y en el cielo viviremos en la alegría, en el gozo y en la paz. Todos los seres humanos estamos aún bajo la sentencia de la muerte física. La diferencia está en cómo esperamos nosotros esa muerte. Esta no es otra cosa que descanso, liberación del sufrimiento, dejar atrás las cosas que superan nuestras fuerzas. Esperamos la muerte sin temor, si es que hemos vivido en Jesucristo y hemos hecho lo que Dios nos ha pedido. Para nosotros, la muerte se convierte en la llegada al lugar de bendición y felicidad, por lo que nos hace vivir con la expectativa de una vida mejor. En los tiempos de perder un ser querido, encontramos consuelo en la esperanza de todo cristiano, que es la resurrección de Cristo. Esa resurrección que nos da la vida eterna a nosotros. A partir de ahí debemos tener presente que no es Dios el que decide a dónde nosotros vamos. Es Dios el que con justicia, en base a nuestras acciones, nos dice el lugar que nos corresponde. Somos nosotros los que con nuestras acciones determinamos si vamos al cielo o vamos al infierno. Dios simplemente, en su justicia infinita, lo que hace es evaluar nuestras obras concretas para entonces, a partir de ahí, decirnos el lugar que nos corresponde. Ahora, la pregunta siguiente es, ¿qué sucede después de la muerte? Una vez nosotros dejamos esta vida para ir a la otra, nuestra alma se desprende de nuestro cuerpo. Ese desprendimiento del cuerpo hace que nosotros vayamos al encuentro con Dios.
Muchas personas hablan de que pasan por un túnel y al final ven una luz. Precisamente ese es el proceso de dejar este mundo para ir a la presencia de Dios, donde seremos evaluados. Inmediatamente después de la muerte tiene lugar el juicio particular, en el cual Dios decide la suerte eterna de los que han fallecido. La Sagrada Escritura nos ofrece un testimonio indirecto del juicio particular, pues enseña que las almas de los difuntos reciben su recompensa o su castigo inmediatamente después de la muerte, como lo dice en el libro del Eclesiástico, capítulo 1, versículo 13. También en los evangelios podemos ver plasmado este juicio, como por ejemplo en la historia del pobre Lázaro, que es llevado al seno de Abraham inmediatamente después de su muerte, mientras que el rico Epulón es entregado también inmediatamente a los tormentos del infierno. El Redentor moribundo dice al buen ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es ahí donde debemos tener presente que una vez dejamos esta vida, tendremos que ir a ese juicio particular. Es ahí donde Dios evaluará en base a nuestra vida si nosotros hicimos lo que teníamos que hacer para ir a gozar del reino eterno. Es ahí donde nosotros nos daremos cuenta por nuestras acciones lo que nos corresponde. Y en ese lugar de justicia donde Dios nos evaluará, nosotros determinaremos el lugar al que debemos de ir por toda la eternidad. Después del juicio particular, vendrá el juicio final. El juicio final es el momento en el que Jesús juzgará a todas las naciones y dirá quiénes son los que se salvaron y quiénes son los que se condenaron. Dirá la razón por la cual todas esas personas no alcanzaron el cielo, y todos sabrán las acciones que cada uno realizó. Es por esta razón que debemos tener presente que dice la Biblia que no hay nada oculto ante los ojos de Dios. Pues todas las cosas que no hayamos hecho bien, todos aquellos que hayamos cometido, aunque nos hayamos escondido para hacerlos, se sabrán públicamente. Es ahí donde todas las personas del mundo verán lo que cada ser humano hizo en su vida, como en una especie de video en el cielo. Y ahí, sabiendo lo que cada ser humano, entenderán por qué les tocó salvarse o por qué les tocó condenarse. Todas las personas que están en el cielo sabrán por qué una persona se condenó. De ahí es donde podemos leer también en la Sagrada Escritura que después del juicio final, Dios cerrará las puertas del infierno para siempre, y los que se condenaron vivirán en el sufrimiento eterno, y los que alcanzaron salvación estarán por siempre en la gloria eterna. Como hemos podido ver, la vida después de la muerte existe y es real. Es ahí donde debemos tener presente que no hay ser humano, por muy inteligente que sea, por muy hábil o capaz que sea, por mucha plata que tenga, que no se escape de esta realidad que viviremos después de la muerte. Hay muchas personas que creen que después de la muerte todo termina, que la vida es como una vela que se extingue y después no habrá nada. Eso es una de las grandes mentiras de nuestro tiempo. Todo ser humano tendrá que comparecer ante Dios, haya sido católico o no, y Dios decidirá en base a sus acciones lo que le corresponde para la otra vida. Así es que yo te invito a que medites ahora que todavía tienes tiempo. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Cómo la estás aprovechando? ¿Estás cumpliendo realmente con la voluntad de Dios o no? Ten presente que tú determinas el camino que sigues, sea de salvación o sea de condenación. Tus acciones de todos los días, tu fe e incluso también tus pensamientos y tus conceptos de vida te dirán hacia dónde estás caminando. Es importante también que tengas presente que la misericordia de Dios es infinita y que Dios perdona a aquellos que se arrepienten. Lo más grande de la misericordia de Dios es que todos los días tenemos un nuevo amanecer para poder comenzar de nuevo. Si tú no te has dado cuenta de estas realidades y quieres realmente enderezar tu vida, Dios te lo permite. Recuerda que no existe para Dios pecado que no pueda ser perdonado. Es ahí donde cualquier cosa que tú pudiste haber hecho en tu vida, si te arrepientes, si pides perdón, te confiesas, Dios te lo perdonará. Es ahí donde debes entender que para alcanzar la vida eterna es necesario cumplir con las leyes que Dios estableció en esta vida. De no cumplirlas, entonces estarás caminando hacia la condenación. Salvación y condenación
Son dos caminos que se comienzan a recorrer en esta vida. Por un lado, si yo vivo en el bien, entonces me sentiré satisfecho de lo que estoy haciendo y seré feliz. Y esa felicidad se perpetuará en el cielo. Si por el contrario yo vivo de una manera desenfrenada, vivo de una manera desordenada, entonces yo mismo, mis acciones me van a ir haciendo que me frustre. Podrá llegar incluso a hacer que me llene de soberbia, que no quiere escuchar, y ahí comenzará mi infierno. Cuando no reconozca y entonces viva en una vida que no le encuentre sentido y que a final de cuentas me llevará al castigo eterno. En los subsiguientes programas estaremos hablando de lo que es el cielo, de lo que es el purgatorio y de lo que es el infierno, como medio para nosotros ir conociendo más profundamente nuestra fe y motivarnos a vivirla. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando se cumplieron los 50 días y llegó la fiesta de Pentecostés, estaban reunidos todos los discípulos. De repente, un encuentro que venía del cielo, como de un viento huracanado, resonó en toda la casa donde se encontraban, y vieron aparecer como lenguas de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno. Y todos quedaron llenos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, con el lenguaje que el Espíritu Santo le inspiraba a cada uno. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos religiosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquello, acudieron en masa y quedaron desconcertados oyéndolos hablar cada uno en su propia lengua. Llenos de asombro y admiración decían: ¿no son galileos todos esos que estaban hablando? Entonces, ¿por qué los oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua? Aquí hay partos, medos y elamitas, gente de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de la Panfilia, de Egipto y de la Libia, Cirenaica, peregrinos de Roma, judíos y convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos los oímos hablar en nuestras lenguas de las grandezas de Dios. Palabra de Dios. Bendice tu espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Bendice alma mía al Señor, Dios mío, qué grande eres, cuando son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Les retiras al reino y vuelve al ser polvo. Envía tu alimento y los creas, y reprueba la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con tus obras, que le sean agradables mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los hermanos. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es movido por el Espíritu Santo. En la iglesia hay diversidad de carisma, pero un solo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero un solo Dios que lo realiza todo en todos. Y las diversas manifestaciones de la acción del Espíritu en cada uno se dan para el bien de todos. El cuerpo humano es uno solo, pero tiene muchos miembros, y los miembros, a pesar de ser muchos, forman todos un solo cuerpo. Pues bien, eso es lo que sucede con Cristo, porque por obra del único Espíritu, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, al bautizarnos, nos hemos unido a un único cuerpo. Y a todos se nos ha dado a beber de ese único Espíritu. Palabra de Dios. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de juego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Lectura del Evangelio según San Juan. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos: Si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre. Él les dará otro defensor, el Paráclito, para que esté siempre con ustedes. El que me ama guardará mis palabras, y mi Padre lo amará, y vendremos y habitaremos en él. El que no me ama no guarda mis palabras, pero las palabras que me escuchan no son mías, sino del Padre que me envió. Les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. El Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, será quien se lo enseñe todo, recordándoles todo cuanto les he dicho. Palabra del Señor. Hoy estamos celebrando la fiesta de Pentecostés. Como nos dice el Evangelio, Jesús nos ha enviado una ayuda, el Paráclito, es decir, el Espíritu Santo o tercera persona de la Santísima Trinidad. La venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles tiene muchos significados, pero particularmente es la fortaleza para vencer los miedos y predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la lectura que los apóstoles estaban escondidos por miedo a los judíos cuando el Espíritu Santo llega. A partir de ahí ellos pierden el miedo de llevar el Evangelio y hablar del mensaje que Jesucristo les había dejado. En el caso de nosotros como católicos debemos tener presente que cada año la fiesta de Pentecostés tiene un significado muy grande, y es que Jesús nos vuelve a mandar esa ayuda del Espíritu Santo para ayudarnos a abrir nuestra mente y nuestro corazón para entender las verdades de la fe, sobre todo para poder vivirlas. Para un católico, la venida de Pentecostés significa pedirle al Señor que abra su mente y su corazón para entender las realidades de la fe. Como seres humanos no estamos exentos de saber todo, de creer en todo y también de tener nuestras dudas. Pero precisamente es el Espíritu Santo el que, abriendo nuestras mentes y nuestros corazones, nos ayuda a entender y a aceptar las cosas de la fe. Por ejemplo, hoy muchos católicos tienen muchas dudas acerca de la moral católica, pues la venida del Espíritu Santo en Pentecostés debe de ser una ayuda para pedirle al Señor que abra sus mentes y su corazón para comprender aquello que no comprenden de la moral de la Iglesia, como es el caso de del casarse por la Iglesia antes que vivir una unión libre, el no planificar. Es importante que tengamos presente que el Espíritu Santo, como ayuda que nos manda Jesús, nos ayuda a aceptar aquellas cosas que nos cuestan trabajo y a partir de ahí llevarlas a la vida práctica. El Espíritu Santo también se manifiesta en 7 dones que fueron dados en la confirmación a todo católico. Dones que si uno aprende a aplicarlos en la vida, puede llevar una vida digna y al mismo tiempo una vida que se encamine a la realización y a la felicidad como personas. Por ejemplo, el don de sabiduría. El don de sabiduría que nos enseña a saber conducir nuestras vidas de acuerdo a la ley y voluntad de Dios para ser felices. El don de consejo que nos enseña también a saber cómo ayudar a otros y qué cosas debemos decirles para encaminarlos por el camino del bien. El don de piedad, cuya finalidad es ayudarnos a vivir más profundamente la fe, a sentir más fervor, a sentir deseos de ir a misa, de confesarnos, de comulgar. El don de temor de Dios, que nos aleja del pecado, que no es un miedo a Dios porque nos vaya a castigar, sino el temor de ofenderle, por tanto, alejarnos del pecado. También está el don de fortaleza, que nos ayuda a sobrellevar las dificultades de la vida
sobre todo cuando los problemas se hacen más difíciles, al igual que el don de entendimiento, el cual nos ayuda a comprender momentos que pasamos por nuestra vida y al mismo tiempo a darle su significación desde el punto de vista de nuestro camino hacia la vida eterna. Es importante que tengamos presente, hermanos, que todo católico tiene esos 7 dones, los cuales muy pocas veces se utiliza. Como por ejemplo, los jóvenes pueden aprender a utilizar el don de ciencia que reciben en la confirmación para poder entender más claramente las cosas que tienen que ver con el estudio. Y al mismo tiempo, ese don de ciencia les posibilita a poder ellos tener la inteligencia para saber conocer la creación de Dios. Como bien les he dicho, estos dones nos ayudan en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, cosa que muy poco sabemos. Te invitamos a que los conozcas profundamente y a que medites en ellos, al mismo tiempo que aproveches esta fiesta de Pentecostés para pedirle a Jesús, por medio de su Espíritu, que abra tu mente y tu corazón para que te ayude a entender aquellas cosas de la fe que no puedes entender y por otro lado a aceptar aquellas cosas que te cuesta trabajo aceptar. Hoy nos encontramos en el hogar del anciano San Vicente de Paúl, atendido por las hermanas Camilas y apoyadas por el voluntariado bizantino de la caridad, quien nos tienen un mensaje muy importante de una actividad en la que queremos que todos participen como guadalupanos y nos apoyen. En esta tarde agradecemos a Dios la presencia del Padre Luis Daniel en nuestra comunidad, del Tele Guadalupe, que nos ha acompañado y nos está apoyando en las actividades en ayuda del hogar del anciano. Queremos agradecerle al pueblo guadalupano las bondades que tiene para este hogar. Gracias al granito de arena que cada uno aporta y que nos ayuda, nosotras hemos podido mantener el hogar como lo tenemos hasta este momento. Queremos seguirlo manteniendo así y mejorando cada día más. Por lo tanto, les pedimos nos sigan colaborando, que a medida que ustedes nos colaboren, nosotras podemos colaborar y atender a estos ancianos y ancianas que se nos entregan bajo nuestra responsabilidad. Por este motivo nosotras tenemos, junto con las señoras voluntarias de la caridad, la actividad para el próximo 29 de mayo, que Dios mediante haremos, con la ayuda de todos ustedes, un bingo bazar, como el año pasado en el parque frente a la iglesia, por lo cual les pedimos que nos colaboren generosamente en esta actividad. De igual manera les aseguramos nuestro ofrecimiento en la oración, pedimos por todos ustedes que Dios les bendiga, les recompense el bien que nos hacen y que la Virgencita, Nuestra Señora de Guadalupe, les bendiga y les acompañe siempre. Buenas tardes para todos. Queremos esta tarde invitarlos al bingo bazar que tenemos programado para el 29 de mayo. Comienza el bazar después de la Eucaristía a las 7 de la mañana y luego a la 1 de la tarde comienza el bingo en el parque principal de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. El valor del cartón es de 10.000 pesos. Tiene 6 premios. El primer premio es un premio sorpresa. El segundo premio, una cama de madera. El tercer premio, otra cama de madera. El cuarto premio, 300.000 pesos en efectivo. El quinto premio, un computador portátil. Y el sexto premio, una hermosa novilla. Queremos pedir la colaboración a la comunidad de Guadalupe para que nos compren estos bingos. Ustedes saben que lo que se consigue con estos bingos es para sostener el hogar del anciano. Aquí se nos presentan muchas necesidades y nosotros con la plata que recogemos de este bingo sostenemos el hogar del anciano. Con esto se dan cuenta en qué usamos los dineros que recolectamos de este bingo bazar. Queremos tocar el corazón de cada uno de los guadalupanos. Si una persona no tiene con qué comprar el bingo, puede unirse con otra o también ayudarnos a vender bingos con otras personas. Lo importante es que tengamos una unión entre la comunidad de Guadalupe y el hogar del anciano, que nos vinculemos para trabajar en conjunto todos y sacar adelante este proyecto del hogar del anciano.
creo que en 8 días estaremos pasando por los barrios ofreciéndoles el bingo. Vamos a hacer campañas las hermanas y las voluntarias para vender los bingos, entonces para que nos abran las puertas y nos colaboren con el bingo. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Además también tenemos unas noticas para enviar a las familias para pedirles la colaboración con algunos platos especiales para el bingo bazar. Entonces a su debido tiempo haremos llegar estas noticas a las familias para que nos colaboren. Pedirles también a toda la comunidad de Guadalupe que siempre estén pendientes del hogar del anciano, ya que esta obra lleva unos 45 años de existir. Es una obra sólida, una obra que merece que todo Guadalupe fije sus ojos en ella y las voluntarias se sientan apoyadas junto con las hermanas Camilas. Esperamos su colaboración y que Dios les bendiga y les ayude. Los bingos los tenemos acá en el hogar del anciano con la superiora Sor Irene o también en la panadería Orquídea Real. Yo tengo bingos para la persona que quiera colaborarnos vendiendo bingos, con mucho gusto en la panadería se los entregamos. Pues como todos ustedes saben, las obras de caridad son muy importantes. Ayudar a los ancianos de nuestra comunidad es una obra de caridad. Así que les invitamos a todos a que participen en este bingo. Como nos decía doña Nancy, si usted no puede comprar un bingo, únase con otras personas de su vecindario, adquieran su bingo, participen, diviértanse y al mismo tiempo apoyen a los ancianos para que cada día tengan una mejor calidad de vida, apoyados por las hermanas hijas de San Camilo y por el voluntariado bizantino de la caridad, que muy amablemente sostiene este lugar. Asimismo también, si usted no puede apoyar con la compra de un bingo, puede también acercarse con ellos y decirles en especie qué puede usted donarles de las necesidades que ellas tengan para la organización de este bingo. Que Dios y María Santísima les bendigan y sepan que toda la ayuda que puedan dar, Dios se las pagará. El Canal 3 TV Guadalupe quiere rendir un gran homenaje a todas las madres en su mes. Ninguna obra maestra de ningún artista puede igualar la creación de un niño logrado por una madre. Gracias a ese ser tan maravilloso, creación divina de Dios, por estar siempre disponible para sus hijos, sufriendo en silencio y mostrando siempre una sonrisa sincera y culta, aún en sus peores días. Por esto y mucho más, te invitamos a nuestro gran especial del Día de las Madres el sábado 28 de mayo, en las instalaciones de TV Guadalupe a partir de las 9 de la mañana, en vivo y en directo, con mensajes, saludos, poemas, dedicatorias y una agradable serenata para ese ser tan especial. Recuerda, envía tus cartas, notas o saludos a las oficinas de TV Guadalupe, deposítalos en la urna especial y participa de grandes rifas. No te olvides, saluda a ese ser tan maravilloso y tierno. Saluda a mamá. Agradecemos a ustedes el que nos hayan acompañado en este programa. De igual manera les informamos que para cualquier duda o sugerencia pueden escribirnos al siguiente email, a lospiesdns@gmail.com. Dios les bendiga y que pasen bonita semana. Tomados de la mano de María, terminamos. A los pies de Nuestra Señora. A los pies de Nuestra Señora.